Ya, estamos grabando. Por lo tanto, en la clase pasada nosotros nos enfrentamos a las instrucciones secuenciales, vimos el tema de la asignación, de la entrada y la salida de datos, que es fundamental. Había que hacer varios ejercicios, yo les dejé ahí planteados que estaban disponibles en este mismo documento. Nos faltaría trabajar un poco el tema de las estructuras condicionales y las estructuras iterativas. Nosotros vamos a trabajar aquí solamente con una estructura condicional y con una estructura iterativa. Después ya cuando tenemos un poco más de soltura, vamos a darnos cuenta las distintas modalidades que nos presenta Python para estas instrucciones. Vamos a hablar de manera genérica. Voy a presentar las instrucciones como se presentan en casi el 99% de los lenguajes de programación. Por lo tanto, para después cuando ustedes salten a otro lenguaje, esto no les provoque algún tipo de duda. Y después vamos a entrar a las particularidades que tiene el lenguaje Python para estas estructuras. Pero inicialmente vamos a hacer eso. Recuerden que yo les dije que todo problema se tiene que resolver o desarrollar usando estas tres estructuras de trabajo, las secuenciales, condicionales y iterativas. Eso es lo que denominamos nosotros programación estructurada. Y esa programación es la que hasta el día de hoy nos ha permitido resolver todos los problemas que a ustedes se les ocurran. Todas las cosas en nuestro mundo, para resolverlas por el computador, tienen que tener una característica secuencial, es decir, tiene que haber un orden en las instrucciones. Después siempre van a existir preguntas que yo debo hacer, o sea, oye, ¿qué pasa si ocurrió esto? Ah, entonces yo le doy respuesta a eso. Si no ocurrió, le doy respuesta a lo que no ocurrió. Y así voy generando mi árbol. Lo mismo, oye, hay algo que hay que repetirlo varias veces, oye, esto tengo que hacerlo a los 100 estudiantes del curso, pero lo mismo. Entonces no hago 100 veces lo mismo, el mismo código, sino que eso lo englobo en un ciclo iterativo en donde voy a repetir 100 veces lo mismo, para distintos datos, para distintos valores de las variables. Esa es la gracia, pero la estructura es la misma. Eso es lo que vamos a intentar trabajar ahora. Por lo tanto, de aquí en adelante ustedes lo que deberían pensar siempre es en términos de esto. Todo problema lo voy a resolver como instrucciones que debo hacer de arriba hacia abajo. Si hay que hacer alguna pregunta, le doy respuesta tanto la parte verdadera como la parte falsa. Una pregunta para nosotros siempre tiene una respuesta verdadera o falsa, no un más o menos. Si yo les preguntara a ustedes cómo están, ustedes no pueden decirme más o menos más, como el chileno, ¿cierto? O ahí nomás, o como final de cumbia, como dicen todos los estudiantes siempre. La respuesta es o estoy bien o estoy mal. O estoy o no estoy. Si estoy, entonces hago algo. Si no estoy, hago otra cosa. Y así dentro de ese hago algo puede venir nuevamente otra pregunta. Y así voy abriendo en un árbol más o menos de decisión, que eso es más o menos un programa. Van a estudiar también ustedes más adelante, especialmente ustedes en industrial, que van a tener probabilidades, modelamiento matemático, tienen la asignatura de modelamiento matemático y análisis multivariado. Eh, por si acaso, esa es la página de ustedes, se supone, pero que deberían tenerla más o menos clara. Y aquí en el itinerario informativo es lo que yo les mencionaba. Ustedes tienen aquí probabilidad estadística, ustedes están acá ahora conmigo, próximamente van a tener probabilidad estadística. Hay hartas cosas ahí que nosotros resolvemos desde el punto de vista de la programación, por eso se los recomiendo el curso. Yo les mencioné hacer árbol de decisiones. Bueno, árbol de decisiones es como yo tomo una decisión. Se supone que usted se le está preparando para la toma de decisiones. Esa en distintos ámbitos. Eso es lo que hace el ingeniero industrial. Y por lo tanto, en la toma de decisiones necesito tener herramientas. Las herramientas me las va a dar la estadística, el análisis multivariado, el modelamiento matemático estadístico. Este análisis multivariado es probabilidades, pero con varias variables. Es lo mismo que cálculo 3, que es lo mismo que cálculo 2, pero en varias variables. No en una, en varias variables al mismo tiempo. Y después entran a la logística. Esto es la línea clásica de ustedes. Cuando ustedes son muy fuertes en la parte estadística. Eso es fundamental. Eso ténganlo bastante claro. Y nosotros nos nutrimos después acá. Necesitamos programar todas estas cosas. Los software que se van a usar acá son software que hay que programar ciertas cosas, pero en el estricto sentido de lo que yo les mencionaba, en el sentido de tener claro que hay estructuras. Yo voy construyendo y a veces las construyo de manera gráfica como el Scratch, esas situaciones para resolver esos problemas. Así que eso es por un lado. Ese es el contexto en que estamos parados con ustedes por si acaso.
Las estructuras secuenciales ya las vimos, dijimos que eran las asignaciones, el input y el print. Vimos varios ejercicios de cómo resolver esas cosas. Estos ejercicios estaban desarrollados. Eh, Hicimos eso en vivo y en directo en la clase pasada. Y después quedaron pendientes este ya me lo hicimos. Ahí estaba resuelto. Tenían que única y exclusivamente programarlo nomás, es decir, codificarlo, no programarlo. Programarlo, ya vuelvo a repetir, es resolver el problema. Pero aquí ya me entregaban esto y lo que tenía que hacer yo es codificar, es decir, escribirlo en un lenguaje. También es bueno ejercitar eso, ¿eh? No llegar y copiar, sino que escribir, para que se metan un poco en la sintaxis de nuestro Visual Studio Code, que recuerden que es el que vamos a usar. Aquí yo debería decir siempre Open Folder, ¿cierto? En el caso de ustedes, busco la carpeta en donde voy a dejar todos mis programas siempre, todos. A ustedes creo que le puse Compu 1. Sí. Y en esa carpeta aquí están todos los programas. Recuerden, todos los programas que yo escriba deben tener un nombre en lo posible, sin espacio en blanco, sin tildes y sin ñ. Una sola palabra, no muy largos tampoco. Pónganle algún nombre más o menos indicativo. Pero siempre deben poner la extensión .py de Python, para que el editor entienda que lo que yo voy a escribir son instrucciones que siguen la sintaxis del lenguaje Python. Recuerden que un lenguaje tiene sintaxis y semántica. La sintaxis viene siendo como, entre comillas, la regla ortográfica en el idioma español. Y la semántica es el significado, qué quiere decir la frase que yo estoy construyendo. El editor solamente se preocupa si le aviso yo que voy a hablar en idioma Python, entonces él hace la transformación interna y empieza a entender un poco lo que yo estoy escribiendo. Por eso es bueno, es fundamental ponerle la extensión. Abrimos la carpeta, no cada uno de los archivos, abro la carpeta. ¿Por qué tengo que abrir la carpeta? Porque una vez que la abra, aquí me sale todo lo que está disponible. Y en ese momento yo le dije a Python, al compilador y al Visual Studio Code, oye, esta es la carpeta de trabajo mía. Siempre yo debo definir una carpeta de trabajo. Cualquier cosa que yo haga referencia tiene que estar contenida en esta carpeta. Si yo quiero ver una imagen, tiene que estar en la carpeta. Si yo quiero generar un archivo, tiene que estar en esta carpeta. Si yo quiero leer algo, tiene que estar en esta carpeta. Todo lo que esté aquí es lo que él conoce. Ya se desentendió del resto del disco duro. Y me dijo, oye, esto es lo mío. Yo solamente voy a poder trabajar acá. Si tú quieres leer una imagen, tiene que estar aquí adentro. Si tú quieres leer un archivo, tiene que estar aquí adentro. Cada vez que tú grabes algo, ¿dónde va a quedar almacenado? Acá adentro, en esta carpetita. Por eso es el marcar esta carpeta como la carpeta de trabajo de ustedes. Ahí van a quedar todos los programas almacenados. Traten de no ser muy desordenados, de no tirar todo al escritorio. Se lo he dicho por innumerables veces. Yo de repente miro los escritorios de los estudiantes y están, pero repletos. Lo peor para Windows es tirar todas las cosas al escritorio, a diferencia del otro sistema operativo. Si ustedes tiran todo ahí, van a ralentizar su computador. Recuerden que la pantalla se tiene que refrescar, por lo menos, dependiendo del tipo de pantalla, de tarjeta de video que usted tenga, sobre 24 o 25 veces por segundo. Y al refrescar eso significa que cada vez que refresca la pantalla, él va y debe cerciorarse y chequearse que todas las cosas que yo tenía siguen estando. Porque no la tengo que dejar de dibujar en la pantalla. Entonces, mientras más cosas tenga, en el fondo estoy sobrecargando el uso del procesador. Mala práctica. Por eso la idea de Windows es que efectivamente esté lo más libre posible de archivos, de carpeta. Algunas cosas muy importantes. El resto lo tira a la barra de abajo, a la barra de estado abajo. Y ahí pueden tener las aplicaciones que ustedes más usen. No llenarse con acceso directo por todos lados. Para eso tienen el buscador en Windows. Y tampoco pongan una imagen, la que se les ocurra atrás de fondo. Mientras más pesada es la imagen, más también va a consumir recursos, porque esa imagen tiene que quedar almacenada en memoria, siempre. Todos esos son detalles que uno va haciendo. Por eso, si ustedes preguntan, ¿por qué de repente en algunas máquinas de Windows hay un puro color de fondo y no una imagen? Porque eso hace que sea mucho más liviana la presentación, consume menos recursos. Si usted tiene un procesador antiguo con poca memoria RAM, no se le va a ocurrir poner una imagen de fondo. Se está consumiendo lo poco que tiene en mostrar una imagen de fondo. Y aparte que usted mismo no va a ser el único que la ve, así que no tiene mucho sentido. Esos son datos, tips que uno tiene que ir trabajando. Ahora, si tiene una máquina gamer, ponga la imagen que quiera, porque una máquina gamer parten como 16 GB de RAM,
con discos duros de estado sólido y con procesadores generalmente de i7 para arriba. Así que ahí da lo mismo si usted puso una imagen gigante o no puso una imagen gigante. Esa es la idea. Y una vez que hacemos eso, entonces aquí le indicamos a Python. Si usted quiere generar un nuevo archivo, entonces lo que tiene que decir acá es ese botoncito o acá decir el file, new file. Cualquiera de las dos es lo mismo. Y todo eso va a estar relacionado o relativo a esto. Si usted también es una persona más ordenadita, puede ir creando subcarpetas dentro de su carpeta original. Y yo generalmente eso es lo que hago. Ustedes se dan cuenta que siempre hago una carpeta que se llama PGM. En todo mi computador, en todas partes, tengo una carpeta que se llama PGM. Yo la bauticé. ¿Qué significa eso? Que igual todos los códigos de todos los cursos. Si ustedes recuerdan acá, esta es mi carpeta de trabajo, la que tengo compartida, que es la que yo comparto con Google Drive, y aquí tengo todo, para que no me equivoque, por si me tengo que ir a la U, de repente parto corriendo allá nomás y abro allá la carpeta y estamos con todo lo mismo. ¿Qué es lo que hago yo generalmente? Me genero una carpeta, por ejemplo, PGM, y tengo lo que hago en programación avanzada, algunas cosas que he bajado de internet para probar, la carpeta de ustedes, los datos del COVID, el CUDA para programar ahí guardo todos los programas que tienen que ver con la programación de la GPU, es decir, cuando tengo un computador NVIDIA y quiero procesar y quiero programar esa tarjeta, aquí están los programas. Este es el de detección de cuando se mueven, ejemplos, tengo varios. Aquí tengo herramientas de Jupyter Notebooks. Aquí tengo un trabajo que hago con las municipalidades, lo que hago programación orientada a objetos, el curso de programación que es el paralelo de ustedes, pero de informática, que correspondería a computación 2 de ustedes. Python INI, no me acuerdo qué carpeta tengo ahí. Todo lo que tiene que ver con las tesis y todos los programas que tengan con TK-Int. Ahí ordeno. Ahora, estoy con ustedes, le doy acá. Y esa es la carpeta de ustedes. Si estoy con, por ejemplo, con la carpeta tesis, tengo esos. Lo que he desarrollado con Anaconda, un respaldo de datos, los datos propiamente tal, las pruebas que yo hago y los scripts de trabajo. Aquí en script son puros programas Python. Ahí guardo los datos que estén en un formato, los datos en otro formato, los datos en finales, el resumen de estos dos. Y Limbo es una carpeta cuando quiero hacer algo rápido y tirar algún archivo, las dejo en el Limbo. Es decir, no es algo fundamental en los procesos, en los programas, sino que son como de paso. Esa es mi carpeta. O sea, yo tengo definido una estrategia de programación de tal forma que siempre busco la misma forma de desarrollar. Y así no me pierdo. ¿Y dónde es esto? Ustedes saben que hago bastantes clases acá y tengo distintos grupos de clases y distintos lenguajes de repente, así que también se me complica. Aquí tengo más programas, son puros programas Python. Si se dan cuenta, los nombres que les pongo yo son nombres largos, pero todos con separadores, donde hago yo eso. Ya, esa es la forma de que usted organice su trabajo, siempre. No vayan a ser desordenados. Por ejemplo, todo esto es lo que tiene que ver con programación orientada a objetos, que es lo que vamos a ver el próximo semestre. Ahí está todo lo que tiene que ver con los datos COVID. Ahí tienen el programa para probar CUDA, es decir, para saber si efectivamente esos programas que hice yo en Python, si puedo tener o no acceso a la tarjeta gráfica de un determinado computador. Ahí tenemos muchas más cosas y todo lo que sea ejemplo lo voy tirando acá. Una forma de trabajar, de ordenarse. ¿Eh? Si ustedes siguen eso, entonces no van a tener problemas. Recuerden que hay que ser bastante ordenado acá, porque si no, se nos pierde todo. Ya, una vez dicho eso, ¿cómo creo el archivo? Puedo poner aquí New Folder. Ahora sí. File, New File, o el botoncito que decía ahí. Él lo genera acá. Él pone un nombre por defecto. Traten de cambiar siempre el nombre. El nombre por defecto que él pone es Antidote. Este que está aquí. Antidote 1, es decir, un programa que yo no le he puesto título todavía. Si lo hacen por New File, va a pasar eso. Y ustedes van a empezar aquí a escribir algo. Y él está tratando de reconocer si eso está en sintaxis Python. Porque aquí abajo les dice, tú me dijiste ya que por defecto siempre voy a trabajar en Python. Ya, perfecto. Pero todavía no le pones ni nombre. Ah, no, pero no importa, yo igual te lo voy a asumir que es Python. Y por lo tanto usted debería ir a grabarlo, porque si usted llega y graba esto así tal cual nomás, ahí le va a preguntar, ¿cómo quiere que se llame? Y ahí yo voy a decirle el nombre que quiero, .pi. ¿Se dan cuenta? Si eso no les gusta, entonces no lo grabamos. Generalmente es mucho más eficiente ponerse acá y decir aquí.
Python. Y ahí mismo les pregunto al tiro el nombre. Entonces, si ya se desvirtúa, no se desvirtúa el tema del nombre. Hoy día vamos a poner clases. Hoy día estamos a primero. Clase 01 del 12. Por decir algo, ¿te das cuenta? Punto PI. Aquí está ahora. Ahora sí le puso nombre. Aquí está. Y aquí yo podría empezar a escribir todas mis instrucciones en Python. Recuerden que la primera que vimos fue la asignación. Después vimos el print, que mostraba ese dato. Esto todo se ejecutaba con este botoncito, o al decir acá file en run, esta es start debugging, no, es run sin debugging. Pero generalmente, ¿qué es lo que hace uno? Botón acá, ¿no? Todo lo que yo tengo escrito, Python lo va a ir y va a tratar de entender. ¿A qué significa esto? A que estoy asignando el 1 a la variable A, no en la igualdad. El 1, ¿por qué? Porque A porción de memoria. Es decir, un cuadrado en la memoria del computador, una cajita. En esa cajita yo voy a dejar un valor. Después yo digo print A. Si pongo esto solamente sin comillas, él está haciendo referencia a que va a buscar una variable llamada A. Y va a buscar él hace la referencia en qué lugar físico se encuentra el dato llamado A. Y él me muestra el contenido de esa casilla. Eso es lo que hace acá. Y lo muestra aquí abajo, por si acaso. Eso lo estoy repitiendo para que lo internalicemos. Ahí se ejecutó y ahí que aparece el número 1. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace. ¿Qué pasa si yo ejecuto y me equivoco y digo, no, yo quiero imprimir B? Entonces, si usted ejecuta, le va a aparecer un error. Y aquí empezamos a entender los mensajes de error. Dice name error. Name B is not defined. ¿Qué significa eso? Que B no está definido. ¿Qué significa para usted ese mensaje? Que estoy haciendo, quiero mostrar algo que nunca lo he bautizado. No existe. Así que eso es fundamental también, entender los errores, no tenerle miedo. Recuerden que esta ventanita de aquí generalmente se ensucia mucho. Si usted quiere limpiarla, usted debería escribir en Windows CLS aquí abajito y le va a mostrar, le va a limpiar la pantalla. Acá a mí me dice Command No Found, CLS, que estoy indicando que en este computador o en este sistema operativo no existe la instrucción CLS. Por lo tanto, yo uso el clear, que es la misma historia por si acaso. El nombre es distinto más para hacer la misma situación. Ya, eso es con respecto a eso. Además vimos la instrucción input. ¿Qué es lo que hacía el input? Y vamos a volver a escribir ahora el print A. Capturaba lo que venía del teclado, pero capturaba un string, algo alfanumérico. Es decir, no un número. Si yo digitaba un 1, ese 1 no es un número, sino que es el dibujo del número. Y yo ese dibujo del número tengo que transformarlo efectivamente en una cantidad numérica. Y eso lo hago a través de una función. Si lo que yo quiero leer aseguro que es un número entero, entonces uso el int. Si yo lo que quiero leer es un real, entonces debo usar la función llamada float, que transforma el dibujo en un número real. Eso es lo que hace esta cosa. Por ejemplo, y el input se queda esperando acá. No aparece ningún mensaje si es que yo no he puesto mensajes. Mira. Ahí está ejecutando. Estoy aquí. Lo que yo digite aquí, él lo va a capturar y lo va a mostrar en pantalla. Si yo digito letras, también en captura. Si yo digito símbolos, también él devuelve los símbolos. O sea, en el fondo, el input es una aspiradora de lo que yo digité. Entonces aquí tengo que tener claridad ahora. Obviamente, yo puedo poner un mensaje. Pueden ser comillas dobles como el puse ahí, comillas simples, da lo mismo. Dato, no tengo idea qué valor voy a poner ahí nomás. Entonces ahora cuando yo ejecuto esto, vamos a limpiar pantalla acá, cuando yo ejecuto esto, dato, y aquí se queda esperando, de aquí lo que yo digite. Pero aquí también yo podría poner mensajes, sí, también puedo poner mensaje. El dato es, ojo, tiene que estar encerrado entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar? Todo lo que se encuentra entre comillas tal cual. Si escribo con falta ortográfica va a aparecer. Después, coma, el contenido de la variable. Todas las cosas que yo escribo aquí van separadas por coma. Al separar por coma, él le agrega un espacio en blanco. Fíjense, mire, aquí está pegado, ¿cierto? Está pegado, o sea, la variable que es el dato es y se acaba. No hay un espacio en blanco después de la S.
Si esto yo lo ejecuto, digito el nombre, ejecuto, pongo un número, y él me puso un espacio en blanco, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Que es el que corresponde a la coma. La coma en el fondo lo que indica, oye, viene otra cosa, entonces dale un espacio. Esa es la idea. Y aquí empezamos a jugar, a tratar de inventar cosas distintas. Yo les mencioné algunas operaciones, ¿cierto? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si yo después ponía B va a ser igual a por 12 veces. Y entonces yo ahora A, y ahora yo voy a escribir acá, el dato es tanto y repetido es, no tengo algún espacio en blanco, eso ya es un dato de salida, ¿no? Y voy a probar. Ejecuto esto, dato, supongamos que yo ponía el 12, escribo 12 veces el 12. Repito el dato en realidad. Repito el dato. Y aquí procedo a limpiar nuevamente. Ejecuto esto y ahora repito el dato. Ahí está. Así es como voy jugando. O estas dos cosas las puedo poner en una misma línea, ¿sí? Pero para que me dé la sensación esta, de que estén separados, una línea. Cada vez que uno usa un print, es una línea. Cuando pongo print, todo esto va a aparecer una línea y el cursor queda en la línea siguiente. Vuelvo a imprimir de nuevo. La pregunta es, ¿todo esto lo puedo escribir en una misma línea? Si a alguien se me ocurre decir eso. ¿Será error eso o no? Fíjense. A, repito el dato, B. Voy a ver qué es lo que pasa. A ver, voy a dejar esto tal cual que está aquí para ver si efectivamente hay alguna diferencia. Voy a meter el mismo número, 12, pero me los tiene en una misma línea, por lo que acabo de decir yo, porque el print tiene una línea. Yo tengo que avisarle, hay modificadores, esa cosa no está en los libros, sino que se aprende aquí mirando las clases. Hay algunas secuencias o algunas instrucciones llamadas de control o de escape, así se llaman en el ámbito de informática. Es decir, una instrucción o un carácter de escape. ¿Qué significa eso? Que el carácter efectivamente no va a mostrar nada en pantalla, sino que va a ser una acción. Para nosotros en informática, el Enter, cuando ustedes apretan, es un salto de línea, ¿cierto? Cada vez que aprieto aquí el Enter, voy hacia abajo. Cada vez que aprieto este, es un salto de línea. Es un salto de línea. Le estoy enviando un mensaje al programa que está, al programa llamado Visual Studio Code. En el fondo, eso es lo que le estoy mandando, un mensaje a ese programa, que él recibió ese carácter. Que yo efectivamente acá ustedes no escribí nada, y aprieto Enter. Yo mandé un carácter. Ese carácter se llama salto de línea. Y el salto de línea para nosotros es como en Excel, en Word, cuando ustedes ponen cierto, generar salto de línea. La misma historia. Ese carácter tiene una representación en el mundo de la informática. Nosotros lo llamamos el carácter de escape o el control, el salto de línea, el carry return. Tiene un montón de nombres, pero se reconoce por un símbolo, entre comillas, una mezcla de símbolos que nosotros vamos a utilizar. Y le llamamos a esa combinación el backslash, que es el backslash es este. Ese es el backslash. Este se llama slash en informática. Este es el slash, backslash, por si acaso. No confundir el slash con el backslash. La combinación de caracteres backslash n, en el fondo, no es que vaya a aparecer el backslash n en pantalla, sino que lo que está indicándole al programa cuando se ejecute Python, oye, viene un backslash, lo que hacen. Entonces lo que viene a continuación no es una letra, sino que es una acción que yo debo hacer. Y eso es lo que yo pongo. ¿Y cómo ocurre eso? Voy a poner acá y voy a dibujar ese carácter, miren. Voy a poner backslash n entre comillas. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Escribo el dato S en una línea, el valor de la variable A, se encontró con el backslash n. Él no dibuja, o sea, no imprime el backslash n. Él dice, lo que me mandaron aquí es una instrucción. Me dice, oye, hasta aquí nomás y ahora sáltate a la línea siguiente y comienza nuevamente. En donde él encuentre el backslash n, va a saltar.
Miren, vamos a ejecutarlo aquí mismo ahora, el mismo programa, solamente con ese carácter, y le pone un backslash n, saltó, y puso una coma y el espacio en blanco. Y se saltó un espacio ahí, ¿se dan cuenta? ¿Cómo lo podemos evitar eso? Fácil. Ahora yo no voy a poner acá esto. No lo voy a poner afuera, sino que lo voy a dejar aquí adentro. Adentro de ese string. Y lo volvemos a ejecutar. Y ahora ya es distinto. Donde usted saltó el backslash n, si se equivocó y lo puso ahí. Y ejecutamos esto. Ahora leemos el 12. El dato es, repito, E, salto línea, repito E, salto línea, L, dato. Entonces hay que tener cuidado. Y hay muchos caracteres de control por si acaso. Nosotros que más usamos el backslash n y el backslash t. Si usted pone aquí un backslash n y a continuación inmediatamente un backslash t, lo que va a hacer es, vamos a limpiar aquí la pantalla porque está muy sucia. Dato 12. Salté, con el primer backslash salto. Con el siguiente backslash t es un tabulador. Cada vez que yo pongo eso, entonces va a tabular. ¿Qué significa eso? Para saltarse como si usted apretara la tecla tabuladora, siempre. Una cantidad exacta de veces. Eso lo hago para cuando veamos ejercicios nomás de mostrar datos de una manera más bonita. Pero vuelvo a repetir, eso es una forma de probar. Ya, eso es lo que habíamos hecho hasta ahora. Eso es lo que habíamos trabajado efectivamente en las clases anteriores. Y ustedes deberían haber trabajado bastante el tema de los datos, los ejercicios que venían. Y eso pedí yo que lo hicieran. Supongo yo, no puedo contactarme con Philip el fin de semana, estuve trabajando haciendo informes por si acaso, pero supongo yo que lo habrá hecho, así que él me dijo que sí. Terminando la clase me dice, clase ok, listo. Así que supongo yo que está ok. Ya. Y ahí teníamos todos estos ejercicios que había que desarrollar. Ya. Habían varios ejercicios, pero a mí lo que me interesa ahora es ir a las instrucciones condicionales. Las instrucciones condicionales son las que comparan una variable contra otra. Punto. Nada más que eso. Y dependiendo de eso, yo voy a poder tomar una decisión. Si es verdadero, hago algo. Si es falso, hago otra cosa. Acá es importante reconocer que hasta ahora no nos habíamos encontrado con el concepto de bloque. Bloque es un grupo de instrucciones que yo voy a considerar como un todo. Eso es el concepto de bloque. ¿Cómo se trabajan los bloques en Python? ¿Cómo se reconocen? Porque están separados de una igual distancia del margen de lo que estoy escribiendo. Que eso es lo que le llamamos nosotros tabulación o indentación, por si acaso. Ese es el concepto, tabulación o indentación. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de instrucciones acá, que en el fondo es la misma nomás. La simple, es decir, si yo evalúo una condición, si esta condición se cumple, entonces se realiza todo lo que está acá. Esto es el bloque. Esto es lo que va a ir separado a igual distancia y una distancia mayor que la pregunta que lo contiene. Va a ir tabulado, no con espacios en blanco. Hay que ser bien rigurosos. No con espacios en blanco, con tabulador. Automáticamente Python reconoce que cuando comienza un bloque, él va y salta la tabulación correcta. ¿Cómo lo reconoce? Porque nosotros no vamos a usar la palabra entonces, sino que vamos a usar dos puntos para todo este tipo de cosas. Pero aquí está la estructura. Esto es lo típico para todo lenguaje. Si se cumple la condición, entonces hago ese montón de acciones. También las dobles. Es decir, si se cumple la condición, hago eso. Si no se cumple, hago esto de acá. Estas condiciones, o hago esto o hago esto. Nunca las dos cosas al mismo tiempo. Y el flujo, ¿cómo es? Si se cumple la condición, entonces yo voy a hacer todas esas acciones. Cuando él detecte que ya no viene ninguna acción más que está al mismo nivel mío, es decir, tabulada, entonces él dice, ya terminé el sí y se salta todo esto. Él se salta todo esto. Y continúa acá. ¿Qué pasa si la condición no es verdadera?
Entonces dice, oye, la condición no es verdadera. Entonces, sáltate todo lo que está tabulado y entra a ejecutar lo que viene. Y ahí es donde hace esta acción. Esa es la idea. ¿Cómo se hace eso en Python? El sí, en todos los lenguajes, se va a transformar por un if. La condición es una condición generalmente las mismas son, estas son de relacionales, mayor, menor, igual, distinto. Y las instrucciones, fíjense que después de la condición, acá venía la palabra entonces. Eso es en términos genéricos. Ese entonces se reemplaza por dos puntos. Y todo lo que viene a continuación después de un dos puntos, Python considera que pertenece al bloque de lo que yo quiero hacer. ¿Se dan cuenta? Si yo escribo esto en Python, después de esta cosa, solo él me va a posicionar acá. Y cada vez que yo apriete el Enter, va a ir posicionándolo acá. ¿Cómo devuelvo y quiero, ya se me acabó el bloque, ya no, esto no forma parte del programa, hay que continuar? Entonces yo destabulo, aprieto el backspace nomás. Nada más que eso. No, no es más que eso. Con respecto a las dobles, la misma historia. El if, la condición, dos puntos, el bloque, todas las instrucciones que yo quiero que se ejecuten ahí. El else va a reemplazar al si no, que es este que está aquí. Aquí no habían dos puntos, acá sí. Recuerden que si no, nuevo debe abrir nuevamente un bloque. Ese bloque de acción está acá. Por eso es fundamental entender el concepto de indentación en Python. Si no lo entendemos, estamos mal. Ahora esto lo podemos agrupar así, ya, esto lo vamos a ir viendo en la práctica. Fíjense que aquí, ¿qué significa esto? Si la condición se cumple, entonces se ejecuta todo este bloque de acciones. Una vez que se ejecutó, se salta todo esto, hasta que encuentre otra instrucción aquí abajo, al mismo nivel. ¿Qué pasa si la instrucción no se cumple? Entonces ejecuta esta instrucción, que corresponde a otro if. Si la condición se cumple, entonces vuelvo a tabular nuevamente, y se me van anidando las tabulaciones. Eso es lo que más nos cuesta realmente entender y a veces ponemos una tabulación equivocada y nos queda el error. Eso es fundamental. Vuelvo a retomar esta. Estas son generalmente excepciones. Uno le llama a estas instrucciones simples excepciones. Es decir, si pasa algo, hago esto, si no, sigo igual, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si yo voy caminando por la calle, por ejemplo, y veo una puerta abierta, entonces una de dos, o entro, o si no, sigo el algo. Las dobles, yo tengo un camino a tomar. Voy caminando y en la esquina, ¿por dónde sigo? Por la calle que va a la derecha o la calle que va a la izquierda. Porque ambas me van a conducir a caminos distintos. Esa es la idea. Acá nomás, esto es un salto en el camino. Sigo caminando, caminando, hay un salto y sigo caminando nuevamente por donde venía. Acá abrí en un árbol, especie de árbol de decisiones. Esas son las instrucciones. Como estas se ejecutan acá en Python, en nuestro lenguaje, vamos a programarla acá. Vamos a considerar, vamos a hacerlas primero con tipos numéricos nomás. Vamos a suponer que hay un número, el número 1, por decir algo. Voy a agrandar un poco la letra para que, si número es igual a 1, entonces yo quiero preguntar algo nomás, por decir algo. Estamos aquí ejemplificando el uso del if por si acaso. No es que tenga sentido los programas que estamos escribiendo, sino que es para ejemplificar. Voy a preguntar if, aquí viene la consulta, número. Y aquí es donde está la diferencia entre esto que es asignación y esto que es igualdad. Yo aquí estoy asignando el 1 a la variable número, preguntando, oye, ¿número es igual a 1? Esta es una pregunta ahora. Y como es pregunta, tiene una respuesta de verdadero o falso. Si número es igual a 1, entonces yo voy a decir print es igual a 1. Vamos a poner otra instrucción más para que se note. Print, eso es importante, punto. Ya no quiero seguir poniendo cosas cuando corresponde a eso. Entonces me destabulo con el backspace y pongo, y ahora continuamos. Esa es la forma de probarlo. Miren. Si esto lo ejecutamos, si esto yo lo ejecuto, acá, va a ser lo siguiente.
Número. Aquí debo recorrer esto tal cual. Recuerden que lo debemos recorrer en tipo secuencial, de arriba hacia abajo. Número es igual a 1. O sea, perdón, número. Asigno el 1 a número. Pregunto, ¿número es igual a 1? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a escribir print es igual a 1. Print, eso es importante. Se puede otro programa aquí. Mira, este es un programa interno de Python. Ya. Si el número es igual a 1, escribo es igual a 1, escribo eso es importante, se me acabó el bloque, entonces él continúa con lo que, con lo que viene, nomás que es ahora continuamos, es lo que está aquí. Es igual a 1, eso es importante, ahora continuamos. ¿Qué pasa si aquí yo pongo un 2? Lo lógico es, pregunto, ¿número es igual a 1? No, porque es 2. Entonces él va a decir, no, esto no lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, porque eso lo debería hacer cuando es verdadero, y hago esto. Si esto ahora yo lo pruebo, ejecuto esto, ahora me dice, y ahora continuamos. Y se acaba de saltar esto. Fíjense la importancia que tiene un tabulador. Bien, ¿qué pasa si yo pongo eso? Si me equivoco y no pongo los tabuladores. Y digo el número es 2. Entonces ahora veamos qué ocurre. Ejecutamos y me dice error. ¿Por qué? Porque él detectó que aquí venía un 2 puntos. Él dice, oye, la instrucción que viene, sí o sí, una por lo menos, tiene que tener un tabulador. Una por lo menos debería tener un tabulador. Ejecutamos nuevamente esto y ahora sí lo hace. Pero escribe esto y eso. ¿Se dan cuenta? A eso me refería yo ahora, la importancia. Ahora, ¿qué pasa si a mí aquí se me ocurre decir un else? Voy a escribir print no es igual. Voy a escribir print eso es no es igual, eh, no podemos seguir, por decir algo, para que aparezca un mensaje distinto. Da lo mismo, no tiene ningún sentido lo que estoy escribiendo como programa. Y ahora continuamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Si el número es igual a 1, si le asigno el 1, si número es igual a 1, entonces escribo es igual a 1, eso es importante. Acá encontró él que el flujo se acaba. Ya no viene una instrucción, no viene un tabulador, entonces viene el else. Y él detecta que la palabra else, entonces me dice no. Si número es igual a 1, como era verdadero, yo ejecuté todo esto y me salto todo esto. Y continúo escribiendo, ahora continuamos. Me salté esto. Si era 1, ¿qué pasa si era 2? ¿Número es igual a 2? No. Entonces me salto todo este bloque y ejecuto el else, esto que está aquí. Y después de que termino de ejecutar eso, continúo con lo que viene. Que siempre va a escribir, ahora continuamos, tanto por sí como por no. Si esto lo probamos, como le asigné 1, escribió estas dos líneas y ahora continuamos. Es igual a 1, eso es importante. Si ahora yo cambio esto y pongo un 2, no es igual, no puede seguir, ahora continuamos. Esa es la idea de cómo van eh, jugando estas cosas, cómo voy trabajando, cómo las voy armando. Eso es lo importante. Imagínense, ¿le puedo agregar más cosas? Sí. ¿Qué pasa si yo pongo aquí, por ejemplo, un 1? ¿Qué pasa si aquí yo digo, si número es igual a 1? Sí. Y vamos a poner otra variable acá. Una variable n, o no, una variable número, una variable dígito, por decir algo. Y vamos a poner 2. Si número es igual a 1, fíjense que yo aprieto el enter y él solo se tabula. Voy a volver a preguntar, voy a decir print es 1. Continúo.
sigue tabulando abajo en la misma línea. Voy a preguntar ahora, dígito es igual a 2. Si es igual a 2, entonces yo voy a decir ahora print es 2. Y eso, y voy a escribir ahora else, voy a ponerlas todas juntas. Print no es 2, finalizo. En caso contrario, como aquí está preguntando si el número es igual a 1, tengo claro que no es igual a 1. Entonces voy a preguntar print, voy a escribir nomás al tiro, no es igual a 1. Y voy a preguntar acá ahora con respecto al dígito. Dígito, dos puntos, es igual a 2. Aquí es 2, no 1. Si dígito es igual a 2, entonces yo voy a poner print es igual a 2. Y en caso contrario, print no es igual a 2. Voy a arreglar un poco lo que escribí para que quede más bonito y ahora continuamos. Ya. Vamos a suponer que tenemos número, entonces voy a escribir aquí, número es 1. Para que quede claro lo que estamos haciendo. Aquí vamos a poner dígito es 2. Dígito no es 2. Ahora, aquí me equivoqué, ¿cierto? Tendría que ser con comillas. Y tendría que escribir aquí número no es 1. Y aquí tendría que escribir dígito es 2. Esto, vuelvo a repetir, es netamente de carácter formativo nomás, no tiene, es para que vean ustedes cómo funciona el, el if. No es 2. Estamos aquí probando nomás. Fíjense que si ahora pongo 1 y 2, ejecuto esto, va a preguntar, ¿número es igual a 1? Sí, entonces escribe número es 1. Ahora pregunta, ¿dígito es igual a 2? Si es sí, entonces va a escribir dígitos 2, se va a saltar este y va a ir acá. Como ya hizo esto, se salta eso y debería escribir, ahora continuamos. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico esto? Por ejemplo, pongo 2 aquí y a los 2 le pongo 2. ¿Número es igual a 2? No. A 1, perdón, no, porque es 2. Escribe, número no es 1. Pregunta, ¿dígito es igual a 2? Sí, entonces escribe el dígito es 2. Entonces esta cosa me da todas las posibilidades de ahí por haber que se pueden dar con los números. De hecho, podemos probarlo. Miren. Vamos a probar 1 y ese. Y aquí debería decirme claramente, tal como los tengo ahí, número es 1, dígito es 2. Ahora continuamos. ¿Qué pasa si yo cambio este y pongo 1 acá? Ejecuto. Ahora me dice número es 1, dígito no es 2, porque es 1, y continuamos. ¿Qué pasa si pongo el 2 ahora? Me dice, número no es 1, dígito no es 2. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Y qué pasa si ahora probamos 2 con 2? Dice todas las pruebas posibles. ¿Eh? Número no es 1, dígito es 2. Bueno, esta forma es lo que yo les digo, es lo que va abriendo caminos nuevos en mi programa. Va repitiendo, o sea, va abriendo líneas. De hecho, aquí podría poner más if. Y por lo tanto, ya tendría muchas posibilidades. Por eso es complejo realmente programar, porque tengo que saber todos los cursos de acción que un determinado problema puede tomar. Si se me queda alguna de esas con algún error, cuesta encontrarlo. Cuesta determinar cuál es la solución, o sea, cuál es el problema que se presentó en ese programa. Pero esta es la forma de probarlo. Así que
vuelvo a repetir, ese es nuestro famoso if. De aquí hay que usarlo nomás. Y la otra instrucción que nos quedó pendiente que está pendiente es el mientras, lo repetitivo. Recuerden que ya vimos las estructuras condicionales, ahora las repetitivas. Y lo que hay que hacer son ejercicios, ¿no? Aquí hay varios ejercicios que hay que programarlos, lo vamos a volver a hacer después, pero quiero ahora mostrarles efectivamente el while. Nuestra instrucción llamada estructuras repetitivas. Estas estructuras en realidad son dos. Nosotros inicialmente no vamos a trabajar con el para, sino que lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando en Python y le vamos a poner el nombre real que tiene for. Vamos a trabajar con el mientras. Ni siquiera repetir hasta, el mientras. Aquí había por qué era importante usar eso. Este es el mientras. Es cuando yo voy a llevar un control completo de las veces que yo quiero que se repita un determinado bloque. Este mientras, ¿qué es lo que hace? Mientras una determinada condición se cumple, yo ejecuto esto. Cuando encuentra algo que finalizó el bloque, vuelve a consultar por la condición nuevamente. Si la condición se cumple, lo vuelve a hacer. Ojo, no es una selección. Obviamente es una condición, pero la condición acá se usa para repetir. En el caso anterior es para tomar un curso de acción. Son cosas, conceptos distintos. Pero aquí se vuelve a repetir lo mismo. En el if toma una acción distinta. Esto se va a repetir, repetir, repetir. Recuerden que aquí tiene que haber una palabra que me lo reconoce, una condición, un bloque de instrucciones y algo que indique hasta aquí llega lo que quiero repetir. Así como vimos que el if tenía un bloque y se reconocía por el dos puntos y todo lo que venía indentado, el mismo concepto se usa en el mientras. Dos puntos y todo lo que venga indentado se considera como parte de este bloque. Él solamente lo reconoce. Estas cosas antes se llamaban paréntesis, ¿sabes? Los que vienen del mundo de C o de Java alguna vez han visto, tienen que asimilar estos dos puntos como abrir los paréntesis de llave del otro lenguaje y cerrar el paréntesis de llave. Acá no se necesitan tanto paréntesis. ¿Cuál es la instrucción que nosotros vamos a utilizar para eso? Es la que, si mal no recuerdo, yo ya les dejé, ¿cierto? Si mal no recuerdo, estaba acá en el... Resumen Python, creo, ¿no? Esa. Aquí está. Ahí vienen todas las instrucciones. Ahí están las condicionales. Es lo que vimos hoy día. Múltiple anidada. Y está la estructura mientras. Corresponde a esto. ¿Y cómo se usa en Python? Usamos la palabra while, una determinada condición y el bloque de acciones, que comienza por dos puntos. Él va a ejecutar todas estas acciones. Cuando terminó de ejecutarlas, se dio cuenta porque la instrucción que viene no está anidada, entonces me dice, esto no pertenece a este bloque. Entonces vuelve acá arriba, en forma automática, y continúa hablando de la condición. Si la condición se cumple, entonces hago esto. Si la condición se cumple, hago esto. Si la condición se cumple, hago esto. Ojo que una mala evaluación de una condición puede hacer que mi programa caiga en un loop infinito. ¿Qué significa caer en un loop infinito? Significa que voy a quedarme repitiendo, repitiendo, repitiendo y nunca voy a terminar la ejecución. ¿Por qué? Porque esta condición nunca se va a alcanzar. Si nunca se alcanza, entonces va a continuar repitiendo eternamente. Sería el repetir por siempre. Este de aquí me está indicando repetir 10. Yo quiero ejecutar 10 veces eso. Por lo tanto, si quiero ejecutar 10 veces, tengo que llevar un control de si algo se ha ejecutado 10 veces. Esa es la variable que vamos a llamar contadora. Lo vamos a ejemplificar ahora. Esa es la idea. ¿Se dan cuenta? Ese es el while. Llamado while o mientras, como quieran, o reciclo repetitivo. ¿Cómo se reconoce eso? Estamos 5 minutos más y terminamos, porque ya me están informando que deberíamos partir la otra reunión. Estamos ahí, ¿cierto? Vamos a borrar todo esto. Después del video lo ven, así que no hay problema. Quiero repetir 10 veces hola. Es decir, yo quiero que esta cosa que escribo acá, si yo digo, ¿sabes qué? 10 veces. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos estudiantes? Me dicen, ya, profe, fácil. Control C. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si esto lo ejecuto, obviamente, tengo las 10 veces. Sí, profe. Ah, perfecto, extraordinario. Resolviste el problema, ¿sí? Y no, pero ahora yo quiero que lo repitas 100 veces. Chuta. Tengo que tomar esto y repetirlo 100 veces. O tomo esto y lo vuelvo a copiar 10 veces. Ya, perfecto, pero ahora quiero 1000. O sea, tendría que tener 1000 líneas con print. Y siempre hago lo mismo. No, ni una otra cosa. O sea, tengo que repetir lo mismo, repetir lo mismo, repetir lo mismo. Ah, cuando quieren hacer eso, entonces ustedes dicen, ah, lo que tú quieres es repetir algo 10 veces. Para eso necesitas tú tener una variable, un contador, alguien que vaya contando cuántas veces ya he ejecutado esto. ¿Te das cuenta? Esa es la idea. Ah, por lo tanto yo voy a poner el while. Necesito llevar un contador. Y si ese contador es menor o igual que la cantidad que yo quiero, si esa variable es menor o igual que 10, entonces yo voy a escribir hola. Ah, pero ya lo hice una vez. Entonces tengo que contar que lo hice. Contador. Y voy a dejar contador más 1, es decir, ya lo hice una vez. Como se acabó mi ciclo, porque aquí yo voy a escribir ahora fin, para que quede claro que aquí se acaba mi programa, para que quede claro, entonces contador es menor o igual que 10, sí, entonces escribe hola, incrementa el contador y vuelve a preguntar, oye, contador llegó a 10, y así sucesivamente, y escribe el valor. Una vez que ya el contador es menor o igual que 10, no, es decir, ya llegó a 11, entonces no repite esto y continúa con la instrucción que viene después de mi bloque, que es esta que está aquí, que es escribir fin. Ejecuta lo que viene a continuación. Ojo que todo esto lo va a repetir. Si me equivoco y esto lo pongo aquí adentro, entonces va a escribir también hasta veces la palabra fin. Ojo con eso. Ahora, si yo ejecuto esto, obviamente me va a dar un pequeño error. Error clásico. Si ejecuto esto, me da un error. Me dice name, contador no está definido, is not defined. Es decir, nuevamente estoy usando una variable que nunca antes la he usado. Es decir, estoy preguntando si contador es menor o igual que 10, pero ¿cuánto vale contador? No le he dado valor. Entonces, el truco para un correcto while es primero inicializar la variable contadora. La voy a inicializar en 1. Contador vale 1. 1, ahora sí puede preguntar. 1 es menor o igual que 10, sí. Escribe hola, le suma 1 a la variable, quedó en 2. Se acabó el bloque, vuelve a evaluar acá arriba. Contador es menor o igual que 10, sí, escribe, y así lo va a escribir 10 veces. Y eso, ¿cómo sé yo que son 10 veces? Porque eso lo podemos probar acá, miren. Ejecuto esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y fin. Ah, quiero escribir ahora 100. Cambio acá nomás. Y ahora repito eso y se va a ejecutar 100 veces. Si ustedes quieren, cuentan las 100 veces ahí, pero están. Créanme. No, yo quiero 10 nomás. Y aquí donde... ¿Qué pasa si esta instrucción no la incorporo? ¿Qué hago eso? Contador vale 1. 1 es menor o igual que 10, sí, escribe hola. Se acabó el bloque. Contador es menor o igual que 10, sí, porque sigue siendo 1. Sigue siendo 1, sigue siendo 1, sigue siendo 1. Toda la vida va a ser 1. Y ahí se quedó dando vueltas, mira. Ahí no termina, no termina. ¿Por qué? Porque cayó en un ciclo sin fin. No va a terminar nunca ese programa. Ahí lo corto. Con control C, por si acaso, ustedes interrumpen cualquier ejecución cuando les pase esto. Se posicionan en esta ventana acá y ponen control C. Y ahí interrumpen. Ahí lo que le mandé yo fue una interrupción de teclado. Ya, ese es el while. Por lo tanto, es fundamental poner aquí el contador igual contador más 1. Ahora, si lo ejecuto esto, efectivamente está las 10 veces. ¿Qué pasa si me equivoqué y metí eso adentro? Lo ejecuto y escribo la fin, porque está dentro del bloque. Así que ahí, ojo con eso. Estamos ahí, contador, mientras... Y aquí empezamos a probar nomás ahora.
Y aquí pueden jugar ustedes las veces que estimen conveniente. Recomendación. Cada vez que usamos una estructura while para contar elementos, porque esta es una estructura base, después vamos a darnos cuenta que hay otras formas más que lo podemos hacer y modificar esto. Pero cada vez que contamos, nosotros en informática hay una cosa que en informática hay una cosa que nos describe o nos diferencia del resto. En informática, cuando yo pregunto por menor o igual, es complejo. Porque si el número era decimal o cosas por el estilo, nunca voy a encontrar el valor exacto. Entonces, generalmente nosotros tratamos de evitar, cuando estamos trabajando con números contadores, tratamos de evitar poner el menor o igual. Nos interesa que sea menor que 10 nomás. Menor que 10, en ese caso poner solamente el signo menor, ponemos 11. Y ejecutamos esto, y obviamente, del 1 al 10 y al 11 se lo salta, perfecto. Ahí están las 10 veces. Y si no me creen, las contamos nuevamente. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no hay nada. ¿Ven? Pero la otra cosa que nos diferencia a nosotros es que siempre comenzamos a contar desde el cero, para que nos acostumbremos. Por lo tanto, este ciclo real, yo lo parto en cero y llego hasta 10, mientras sea menor que 10. Como partí en cero, obviamente, cuando llegue a 10 no lo va a ejecutar. Pero igual voy a tener las 10 porque partí en cero. Partí contando en cero. Vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a limpiar esto. Eso es un truco que siempre lo encuentro ustedes porque es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo también podría jugar con esto y poner, por ejemplo, la variable contador ahí para saber cuántos llevo, ¿cierto? Y cómo. Lo que habíamos visto en antes. Ya estamos mezclando cosas recién. Ahora, cuando esto lo ejecuto, me va poniendo el número que está. Voy en el 0 que dice hola hasta llegar al 9. ¿Qué pasa si pongo 1 y pongo menor que 10? Llegamos hasta el 9 nomás. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ahí sí que debería ponerle el signo igual. Bueno, estos son detalles que la experiencia nos va dando a nosotros nomás. ¿Qué pasa entonces si yo pongo menor que 11? Da lo mismo en todo caso. Yo se los digo nomás porque nosotros en informática esto se acostumbra a poner, si quiero 10 veces, pongo el contador en 0 y este lo pongo hasta ahí. Y ahí está claro. Está claro que nosotros no contamos no contamos desde el 0. No importa, lo muestro, ojo, no estoy cambiando el valor a contador, sino que al valor contador le estoy sumando 1 y eso es lo que estoy mostrando. No estoy cambiando su contenido. Y cuando esto yo lo ejecuto, me da la misma sensación, del 1 al 10. Pero la variable contadora sigue partiendo del 0. Son trucos. Vuelvo a repetir, estos son solamente trucos. Eso es el while. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Mezclar if y while en todo lo que viene a continuación. Eso es, en la clase del laboratorio voy a trabajar con ustedes el tema de las funciones. Yo voy a estar para ver el tema de las funciones ese día y las variables globales. Y con eso estaríamos casi listos. Nos faltaría esto de acá, nos vamos a la prueba y después nos vamos a hacer proyectos de programa. Y estaríamos listos para el próximo año. Ya, jóvenes, como les dije yo, los dejo hasta aquí nomás. Espero que apenas voy a parar la grabación. ¿Profe? Me pareció ahí. Espérame un segundito. Se me... Sí, 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 sí. Computación 1, sí. Noel le pregunte qué pasa con la base. No importa, lo vamos a ver esta semana. Si esto es hacer los mismos ejercicios. Esto que yo les di, tampoco lo hemos visto en ninguna sección por si acaso. Profe, una consulta, las notas del trabajo, ¿cuándo las subirán? ¿Qué, qué trabajo tenemos pendiente? No sé si estoy en el grupo que corresponde o no, pero... no, está más añejo que otro poco. Ahora sí. Sí. Ya.
Voy a terminar de parar la grabación, pero no puedo pararla. ¿Por qué no puedo? Eh, Se me había perdido la ventana.